Muy bien, ya tenemos todos los personajes y el lugar donde se desarrollará tu historia. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo estructurar? Muy bien, de lo que les voy a hablar hoy es de cómo dar ese primer paso que a muchos escritores se les suele hacer difícil a la hora de empezar con tu narrativa. ¿Por qué sucede esto? En realidad las causas son muy diversas, pero las más comunes, por ejemplo, son de que no sé cómo estructurar el arco narrativo, no sé cómo estructurar los diálogos, o simplemente no quieren caer en la primera frase cliché que es érase una vez, o todo sucedió en aquel lugar, o cuenta la leyenda. Es importante que tú entiendas de que en muchos casos cómo comienza tu historia es irrelevante. De hecho, tú puedes empezar con érase una vez, sales ya de ese nudo y luego, una vez que hayas terminado la historia que tú vayas a revisar, tú empiezas simplemente que a lo mejor érase una vez te resulta efectivo para tu historia o simplemente lo cambias. El érase una vez en realidad es una palanca, un impulso para que tú empieces tu historia. Luego ya esa palanca puede que ni siquiera sea necesaria. Ahora bien, a lo que nos atañe. Muchos escritores están empeñados antes de empezar la historia en conocer de antemano qué es lo que van a escribir. Quiero escribir una novela, o quiero escribir un cuento, o una novela corta, o un microcuento. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Qué es lo que voy a escribir? Antes de ponerte a escribir, tú tienes que eliminar primero que nada todo ese tipo de incertidumbres. ¿Por qué? Porque así no vas a llegar a ningún lado. Tú solo concéntrate en tu historia y lo que va a suceder en ella. Ya luego, más adelante, una vez que lo hayas terminado y cuando vayas a revisarlo, pues ya tú lo irás enfocando o lo irás estructurando a lo que tú en realidad quieres escribir. Y para ello les voy a resolver una de las grandes dudas que todos los escritores tienen, que es la calificación del texto basado en su extensión. En la época clásica era muy sencillo. ¿Por qué? Porque existían pocos formatos de impresión. Entonces simplemente lo catalogaron así. Era de 20 páginas o menos se consideraba un cuento corto. Hasta 50 páginas se consideraba una noveleta o un cuento largo. De 50 a 100 páginas era una novela corta. De 100 a 250 páginas era una novela, y a partir de allí se podría considerar como saga, ya dependiendo de si la editorial, ya dependiendo del gusto de la editorial. O era un solo libro un poco más grande, o lo tenían que cortar en diferentes partes. Es bien conocida la historia de Tolkien cuando él llevó El Señor de los Anillos a la editorial George Allen Ewing por allá en los años 50, que él quería que fuese un solo libro, pero la editorial, al ver la extensión, lo decidieron picarlo en 3, que de hecho ni siquiera a Tolkien les gustó eso, pero bueno, ya lo demás es historia. Pero ahora existen demasiados formatos de impresión y demasiados tamaños, dependiendo del gusto editorial, el gusto de tamaño, el gusto de los márgenes. Existen demasiados formatos, entonces la cantidad de páginas ya no es suficiente para delimitar el texto. Este es un tamaño, este es un poco más pequeño, y por supuesto este es mucho más pequeño y mucho más delgado. Este es sigue siendo más grande que este y del mismo grosor, pero más pequeño y más delgado que el anterior. Este es más pequeño y más delgado que este. También es más pequeño y más delgado que este. Este es más grande y más ancho que este. Este es del mismo grosor, pero más pequeño. Existen demasiados formatos y tamaños de impresión. Entonces se decide denominar el tipo de texto de acuerdo a su cantidad de palabras, por lo cual pues simplemente llega a estandarizarse más o menos de esta manera, que ya lo tienen bastante común entre los escritores. Un microcuento o un microrelato siempre está estructurado entre 200 y 500 palabras. Un cuento o historia corta resulta estar entre 1000 y menos de 7500 palabras. En algunos casos se puede llegar a 10.000 palabras. Una noveleta o cuento largo suele tener entre 7.500 y 17.500 palabras. Algunas pueden llegar a 20.000.
Una novela corta cae casi siempre entre 17.500 palabras y 40.000 palabras, pudiendo llegar incluso hasta 50.000. Una novela tiende a tener ya más de 40.000 palabras y suele ubicarse casi siempre entre 50.000 y 100.000 palabras dependiendo del género. La ciencia ficción y la fantasía, como resulta ser casi siempre unas historias muy largas, tienden a tener más de 100.000 palabras, que pueden quedarse en un solo libro o en varios dependiendo de la editorial. Por ejemplo, tenemos la editorial que sacó los libros de George Martin, que a ellos no les importa, son unos pochos de libros así enormes, que tienen más de 300, 400.000 palabras, sabrá Dios cuántas palabras tiene, y pues no le importa sacarlo en un solo libro. Otra editorial a lo mejor hubiese agarrado esos libros y los hubiese picado, dependiendo ya del gusto de ellos, ya depende de la editorial. Existen otros rangos que dependen incluso del género que vayas a escribir y también hasta de las edades que lean tus historias. Por poner un ejemplo rápido, está la categoría de adulto juvenil. Dícese estas historias tipo Divergente, tipo Los Juegos del Hambre, tipo El Recorre Laberintos, que las suelen estandarizar entre 40.000 y 80.000 palabras. Pero como nosotros no sabemos qué personas van a leer tu libro, pues yo no trato de no apegarme mucho a ese rango, sino a los anteriores que ya les había nombrado. Entonces es sencillo, como técnicamente tú no sabes cuántas palabras va a tener tu historia o tu texto, entonces no te preocupes qué es lo que estás escribiendo o qué es lo que vas a escribir. Una vez que luego lo hayas terminado, tú analizarás la cantidad de palabras que tiene tu texto y pues ya lo irás ubicando, lo irás encajando dentro de lo que tú en realidad estás interesado en escribir. Ahora, sí es importante acotar una particularidad que es la diferencia o una de las cosas que diferencia entre un cuento y una novela, y es la separación en capítulos. Es una especie de regla no escrita entre los textos. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que particularmente en una mayoría de los casos, yo diría que en un 98%, los cuentos no están divididos por capítulos. Suelen ser una sola historia y son muy contados los casos en donde se separa por capítulos un cuento. Tiene que ser una razón muy específica para que eso suceda. Por el contrario, en el caso de las novelas, es igual la cantidad, es el mismo porcentaje más o menos de probabilidades de que tú no te vas a conseguir una novela de un solo capítulo texto completo. Casi siempre, en la mayoría de los casos, está divididos por capítulos para darle mayor estructura a la historia. Entonces, en ese aspecto sí tienes que estar consciente de cómo tú vas a estructurar esa parte del libro para saber si tú te vas hacia una novela o si te vas hacia un cuento. Muy bien, ya vas a empezar a escribir. Entonces ahora viene esa famosa distinción de la que se hacen así mismo los escritores, es que yo soy escritor de mapa o soy escritor de brújula. Les voy a explicar rápidamente qué consiste esta leyenda urbana de la literatura. Primero que nada les voy a hablar de los escritores mapa, o de los que se hacen llamar escritores mapa. Son el tipo de escritores que hacen una planificación exacta y exhaustiva de su historia. Detallan a cabalidad cuáles serán sus componentes. Los arcos argumentales, luego van a los arcos narrativos, los nudos, los desenlaces y por último, por supuesto, el final. Esto con la intención supuestamente de limitar los desvíos de la historia y tener claro el recorrido de la narrativa. Estos tienen sus pros y sus contras. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno de los beneficios es que es un arma muy efectiva contra el bloqueo literario o el síndrome de la hoja en blanco. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ya tú tienes todo bien estructurado y pues lo que queda es simplemente sentarte a narrarlo. Y uno de los contras es que, bueno, te prohíbes de desarrollar cualquier otra vertiente del arco narrativo que se te vaya ocurriendo mientras estás escribiendo. Esa tormenta de ideas simplemente la bloqueas. ¿Por qué? Porque ya tienes bien claro y ya tienes la idea de lo que tú vas a hacer y no te puedes desviar de allí o no te quieres desviar de allí. Eso es un escritor malo. Y por otra parte están los escritores que se hacen llamar brújula, que piensan que no necesitan esta seguridad a la hora de sentarse a escribir. Simplemente agarran su brújula, empiezan a recorrer el camino y van escribiendo lo que se les vaya ocurriendo. ¿Qué tiene de bueno y de malo esto? Bueno, básicamente es lo contrario a los pros y los contras del escritor mapa. La contra principal es que es muy fácil caer en el bloqueo literario o en el síndrome de la hoja en blanco, porque a veces cuando tú vas con tu brújula, tú vas
en tu camino y luego te das cuenta que has creado un camino tan intrincado que te consigues de frente a un laberinto narrativo y no sabes cómo salir de allí. Entonces te bloqueas y te frustras. ¿Y qué es lo bueno que tienen estos escritores brújula? Bueno, que pueden darle rienda suelta a su creatividad literaria y pueden crear historias y subhistorias que al final puede que resulten interesantes en tu historia, ¿o no? Ahora bien, ¿por qué les digo que esto de los escritores mapa y los escritores brújula son una leyenda urbana? Porque técnicamente hablando, los escritores brújula no existen. What? Y les voy a explicar rápidamente por qué. Sea la historia que sea, tú como escritor tienes que tener al menos un inicio. Y ya allí tienes una pequeña planificación, un pequeño mapa de lo que tú vas a realizar. Y si bien puede que no tengas un final, por lo menos tienes que tener una idea clara de hacia dónde va a ir dirigida tu historia. Tú no puedes ir simplemente sin rumbo fijo, con los ojos vendados escribiendo. Porque, por ejemplo, si yo quiero ir de Madrid a Sevilla, existen dos maneras de hacerlo. Agarro Google Maps y me busco Google Maps y trazo el camino y sigo específicamente los pasos que me lleven hasta Sevilla. O la otra opción es, por supuesto, que yo simplemente agarro asiento, me paro en Madrid, agarro la brújula, busco al sur y me lanzo a la aventura. A ver qué consigo por allí. Las dos instrucciones son claras, por supuesto, que son de ir de Madrid a Sevilla. Sin importar el transcurso, tú tienes que tener una idea clara de hacia dónde vas. La idea clara es de Madrid a Sevilla. Y eso es una planificación. Claro, existe la opción de que tú me digas, nah, yo agarro, me paro en Madrid y empiezo a andar hacia donde sea, no sé para dónde voy a llegar. Vale, muy bien. Entonces existen en ese aspecto dos posibles soluciones. Una, que tengas que devolverte frustrado porque simplemente el camino fue demasiado complicado para ti y tuviste que devolverte, o llegaste a algún lugar que puede que te guste o no. Pero en cualquiera de los dos casos tienes que llegar a un sitio, ya sea porque te devuelves a Madrid frustrado o porque llegaste a algún lugar desconocido que no tienes la más remota idea de qué es lo que es. Es muy peligroso trabajar así, sobre todo si eres un escritor novel. ¿Por qué? Porque existen demasiados factores que pueden terminar frustrándote más que traerte beneficios. De hecho, es el factor suerte lo que puede que llegue tu libro a buen puerto que otra cosa. Ahora, he extrapolarizado para dar un ejemplo, pero en literatura sigue siendo algo más o menos similar. Si tú empiezas a escribir sin ton ni son, sin saber hacia dónde van los personajes y vas creando la historia a medida que van transcurriendo los hechos, existen las posibilidades de que caigas en un bloqueo literario o en un laberinto narrativo son demasiado altas y pueden terminarte frustrando y simplemente vas a querer dejar de escribir. Ahora bien, lo que sí existe son diferentes rangos de los escritores mapa. Pero bueno, ya que supongamos que te interesa tanto etiquetarte con la brújula y punto, la brújula, entonces bueno, te tocará etiquetarte, ya que te gusta etiquetarte. He hecho demasiadas veces etiquetar. Puedes decirte simplemente que eres un escritor mapjula o brujapa, como tú quieras. Pero lo que sí es cierto es que toda novela debe tener algún tipo de planificación, por muy mínima que sea. Por ejemplo, yo con mis libros hago lo siguiente, que podría considerarse el último escalafón de los escritores mapa, o sea, el de más abajo, que es un bosquejo preliminar. Por ejemplo, capítulo 1. El detective llega a la escena del crimen y encuentra a la pareja muerta. Capítulo 2. El asesino secuestra a un estudiante y la mantiene cautiva. Capítulo 3. El detective se enfrenta a una de las padres de las estudiantes secuestradas. No hago mayor detalle en lo que sucede, simplemente hago un bosquejo. Pero sí tengo una idea clara de lo que va a suceder en el capítulo. ¿Qué gano con esto? Bueno, las posibilidades de caer en el bloqueo literario son mínimas. Y no me prohíbo a crear diferentes vertientes de la historia. Puedo crear algún tipo de subhistoria dentro del capítulo, pero lo importante es de que ya yo sé a dónde tengo que llegar. Yo sé que tú me vas a decir que en este rango el factor brújula puede incidir mucho. Claro, en el sentido de que yo puedo empezar a escribir y puedo desviarme, por supuesto. Pero en caso de que yo vea que ese desvío me está llevando por un laberinto, yo puedo simplemente cortarlo y mantenerme por mi camino derecho a donde quiero terminar. Ya tengo una especie de planificación directa de cómo va a terminar el capítulo.
Es decir, un sitio seguro a donde va a culminar mi historia. En el otro rango, ya la complejidad y la planificación es un poco más detallada. Algunos escritores hacen un resumen bien estructurado de lo que sucederá en el capítulo. Por ejemplo, vamos a usar el mismo capítulo. Capítulo 1. El detective recibe una llamada en la madrugada de su compañero que le dice que vaya a una dirección específica. Se viste rápidamente y en lo que llega se consigue con su compañero, que es el forense, y le muestra a una pareja muerta en el salón. Su compañero le explica de que no hubo forcejeo ni de la cerradura ni de la pareja. La pareja no tiene ningún tipo de moretones ni heridas y sin embargo hay sangre por todos lados. Ya esto es algo más trabajado, es algo más meditado. Y cuando te sientas a escribir, simplemente tú armas el proceso narrativo de una manera mucho más rápida y resulta ser un proceso mucho más fluido. Y por supuesto están los últimos en el rango de los escritores mapa, que prácticamente escriben un bosquejo preliminar, ni siquiera un bosquejo, un resumen preliminar de cómo va a transcurrir toda la historia. Y luego lo que hacen es rellenar con diálogos y la narrativa más estructurada. Eso es todo. Este tipo de escritores no necesitan brújula, ni tampoco les interesa tener una, porque consideran de que la forma en que han estructurado su historia ya es suficiente. También entra dentro de este rango estos escritores que hacen investigaciones para libros. Existen escritores, bueno, Dan Brown, Simon Twain o Maurice Druon, o más cercano a nosotros Gemma Tacón, que por supuesto ellos toman una historia real y investigan al respecto. Y ¿qué es lo que hace atractivo este tipo de historias? De que ellos combinan la ficción con la historia real. Entonces, este tipo de escritores necesitan documentarse muy bien en cuanto a hechos, investigaciones, qué sucedió en el sitio, qué sucedió con algún u otro personaje, y entonces no pueden salirse de ese arco investigativo para ponerse a inventar historias. Entonces pierde credibilidad el libro y por consiguiente la historia pierde impacto. Este tipo de escritores se ven obligados, aunque no quieran o queriendo, se ven obligados a mantenerse en ese mapa. ¿Por qué? Para que la historia pueda tener credibilidad y sobre todo porque tienen hechos reales que pueden justificar lo que están escribiendo y cómo lo están escribiendo. Y por último, en una mención especial están los escritores de la serie Dark, que de verdad yo no sé cómo podría yo catalogar a esa gente. No existe manera de calificar la estructura que llevó esa gente para poder crear una historia relativamente coherente. El nivel de planificación tiene que ser tan exacto y tan específico que bueno, es otra cosa, es otro. De cualquier manera, si tú quieres llegar a buen puerto con tu libro, debes tener algún tipo de planificación. Con lo cual, esa ceguera tonta de ir con brújula y de recorrer el camino, pues simplemente no te va a funcionar. Te va a traer más problemas que beneficios al final. Entonces, a lo que me refiero es, dejemos las etiquetas a un lado. Toda historia debe tener una planificación, por muy pequeña que sea. Una estructura antes o previa a tu libro. Que será lo que te va a ayudar a recorrer o crear el camino que va a andar en tu historia hasta la resolución del conflicto. Lo único que ha faltado así importante en todos estos vídeos con respecto a lo que es la construcción de historias sería la construcción de los mundos o construcción de mundos, pero como eso ya es mucho más específico de historias de ciencia ficción o historias de fantasía, pues les voy a recomendar mi libro que se llama Cómo darle de comer a mi dragón, manual para escribir fantasía épica. Allí hay un apartado muy especial de la creación de los mundos, muy directo con respecto ya a este tipo de género que es muy característico en este tipo de situaciones, pues, que es lo de crear mundos. Así que se los recomiendo, búsquenlo, cómprenlo para que sea lo único que les hace falta en sus historias de fantasía, que sería la creación de los mundos. Cómo darle de comer a mi dragón. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor, recuerden darle like. Recuerden, por favor, suscribirse. Creo que ya voy a empezar a hacer vídeos y colocarlos un poco más rápido, pero igual de todas maneras, para que estén pendientes, le dan a la campanita de notificaciones. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy hablando en lenguaje de letras.